Bueno, tantos temas, mejoras laborales, como decía este propio perfil que presentábamos, y lo que decía anteriormente ese informe. Marta, buenas noches, bienvenida al Telediario. Esos reclamos que hoy hace la comunidad educativa. Hoy es diferente esa comunidad educativa que cuando vos empezaste como ministra de Educación. ¿Hay una diferencia? Creo que sí. En primer lugar, recordarán que cuando nosotros llegamos, los niños y jóvenes paraguayos llevaban casi un mes y medio sin clases, con una prolongada huelga, que una actividad escolar se inicia con la presencia en aula, conflictos. Bueno, y nos tocó iniciar un momento muy difícil, una institución con 200 direcciones generales, una cantidad de deudas, edificios que no se pagaban, sus alquileres, contratos de casi 500 personas sin respaldo presupuestario. Bueno, así que tenemos una agenda que ustedes conocen. Hoy tenemos una agenda, tenemos un equipo y algo muy importante, tenemos un gabinete en el cual trabajamos coordinadamente, un presidente de la República que da su confianza, y es una confianza que evalúa, es muy exigente. Por tanto, el respaldo político en una tarea compleja como la educación es fundamental. Tenemos un equipo de trabajo sumamente comprometido, probablemente no todo lo que uno quisiera en cantidad y en expansión dentro del país, pero tener una agenda, la confianza, parte de los recursos, y marchando con un proceso educativo, creo que hay una diferencia. Hoy tenemos clases normales, todavía con algunas festividades que creo que también tenemos que ir modificando y aumentando el tiempo escolar. Por allí empieza la calidad de la educación estando en clase. El reclamo de los docentes, Marta, continúa con el mismo énfasis. ¿Podemos hablar de una debilidad de tu gestión, ese primer contacto, ese primer relacionamiento que hubo con los docentes? ¿Eso se fue allanando de alguna manera, fue mejorando? ¿Cómo es hoy la relación? Bueno, la relación hoy con los docentes es sobre la mesa. Nosotros no hacemos ningún trato, ni en las noches ni debajo de la mesa. Todo es transparente, muy claro, y nuestro objetivo central es dignificar la tarea docente, valorar la tarea docente, profesionalizar la tarea docente, que cada vez tiene que estar más apegada al conocimiento, a la ciencia, al buen relacionamiento de la comunidad educativa, es decir, con los propios estudiantes, los padres de familia, esa cohesión que se necesita para poder trabajar. Así que en ese sentido, esas huelgas no las mitigamos comprando dirigentes sindicales, las mitigamos con conciencia, con esfuerzo, casi con un nuevo contrato de trabajo en donde hoy mensualmente aquellas jornadas sindicales en las cuales no necesariamente estaba centrada en el desarrollo profesional, hoy eso moviliza a 30.000 maestros mensualmente trabajando, tanto la conciencia de la cohesión profesional, que es la tarea del sindicalismo, y compartiendo la agenda de formación continua de los maestros. Es decir, tenemos una agenda de trabajo que no está exenta de conflicto, pero es un conflicto que nos moviliza, que nos lleva a trabajar de una manera distinta. Tenemos planes de trabajo, por ejemplo, un nuevo contrato colectivo, ¿verdad? Cambiar las relaciones. Las licencias sindicales de aquel tiempo eran para más o menos más de 150 educadores que no trabajaban en aula o en cualquiera de las modalidades de trabajo de un profesional educador. Bueno, hemos resuelto eso con una nueva normativa, y eso ha llevado a una reasignación de funciones que le permite al Estado ahorrar casi $1,5 millones de dólares. Entonces, esos son, no es solo lo económico, sino este contrato nuevo, mucho más institucionalizado, transparente, de construcción, y bueno, y tenemos discusiones, por supuesto, como tienen que ser, proceso social se trabaja de esa manera.
Así que ahí hay un esfuerzo muy importante y lo más relevante, más de 12.000 cargos hemos llamado a concurso. Sí. Sí, instalar el concurso, la meritocracia en la educación es fundamental, ese es un paso clave. Hemos llamado a concurso cargos que jamás se han llamado, como por ejemplo el de los coordinadores de supervisión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de profesionalizar y de convertir la agenda educativa en una agenda de Estado que responda a las expectativas de la sociedad. A propósito, me estaba acordando también, ministra, de aquellos concursos que se hicieron donde supimos después, cuando nos dieron los resultados, de la escasa preparación de nuestros docentes para esos cargos de supervisores. Por ejemplo, estaba recordando que creo que era el 99% no había conseguido aprobar y se había tenido que bajar incluso el nivel a un 70% para que pudieran aprobar apenas 4. Esas son cifras que obviamente, así como los resultados del TERCE, donde también ustedes con mucha valentía, hay que decirlo, mostraron resultados que eran mediocres y preocupantes de niños de tercero y sexto grados. ¿Qué pasa con esos resultados? ¿Cómo la ciudadanía de alguna manera puede seguir teniendo algún tipo de control o algún tipo de, digamos, balance de lo que está sucediendo ahí y algún tipo de cambio que se pueda estar dando? Porque definitivamente el cambio en la educación de nuestros hijos pasa por la mejor capacitación de los docentes. Bueno, la calidad de la educación, esto nos afecta a todos como sociedad y por eso el centro de toda la agenda es impactar en que los niños, jóvenes y los docentes aprendan más. Así que ese es el centro, todo el esfuerzo de la inversión educativa tiene que estar en impactar y transformar, porque eso equivale al desarrollo humano, al desarrollo de los pueblos. Es decir, los pueblos que avanzan son aquellos que son capaces de innovar la cultura, no de educarse para el siglo pasado, sino para poder enfrentar inclusive las incertidumbres. Es muy difícil predecir el mundo en el que vamos a vivir. Entonces, lo que se hace es preparar a las nuevas generaciones con flexibilidad y conocimientos que le permiten seguir aprendiendo y adaptándose a este proceso de transformaciones. Así que eso nos lleva, cuando llegamos a la gestión encontramos inversión del 1% en calidad. Es decir, ¿y ahora? Un muy bajo nivel de desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, hoy estamos acercándonos a un 8% de inversión en calidad. Es aún bajo, pero digamos son los pasos que también nos permite nuestra economía y bueno, todo el tema del equilibrio fiscal y la capacidad de aplicar nuevos recursos. Pero para calidad exclusivamente vale comentar que estamos adicionando más de 320 millones de dólares. Ministra, lamento muchísimo, este es un tema que requiere probablemente todo el tiempo de un noticiero entero para poder contarle a la gente cuáles son los pasos siguientes que tenemos que dar necesariamente, no solamente desde el ministerio, sino también como esa sociedad educativa de la que todos formamos parte. Pero bueno, al menos era tener unos minutitos para saber que nos estamos moviendo y que tiene que haber una colaboración de absolutamente todos para que podamos obtener los resultados que estamos buscando. Por eso en nuestra agenda educativa decimos educación tarea de todos, porque anteriormente se decía educación compromiso de todos, pero parece que no fue suficientemente claro, así que ahora apelamos a una acción mucho más concreta y decir que la agenda educativa, y cuando veíamos las manifestaciones de los jóvenes, vale la pena inducir y fortalecer un diálogo informado, porque muchas veces hay reclamos de cuestiones que se están haciendo, pero que a lo mejor no se divulgan suficientemente. Por tanto, instamos a un diálogo informado, a una concertación, a un pacto, porque el futuro del Paraguay se centre en la inteligencia y en el talento, que es, por ejemplo, esta beca Carlos Antonio López, que, bueno, nos permite dar un paso gigantes, muy importante para el Paraguay. Gracias, Marta, muy amable. Gracias por acompañarnos esta noche. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.